Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión seguimos con el concepto de coerción de tipos en los NDRI de NumPy, es decir, a los arreglos n-dimensionales de NumPy. Entonces, la coerción de tipos de NumPy se refiere a la conversión automática o manual de los tipos de datos de elementos, de los tipos de datos de los elementos dentro de un NDRI. Entonces es que si usted tiene de varios tipos en una regla en un NumPy, él los va a dejar en un solo tipo de datos, porque él busca la homogeneidad en los datos, en los NDRI. Miremos acá. ¿Cuáles va a tomar? Dado que NumPy optimiza la eficiencia mediante el uso de tipos de datos homogéneos, a veces es necesario convertir los tipos de datos para asegurar la consistencia y optimización en los cálculos. La coerción de tipos es especialmente útil en aplicaciones de ciencia de datos y machine learning, donde los datos deben estar en formatos específicos para ser procesados correctamente. Entonces, aquí viene la coerción automática de tipos. Y es que NumPy puede realizar coerción automática de tipos al crear un NDRI si los datos iniciales contienen diferentes tipos de datos. Eh, para asegurar que el array es homogéneo, NumPy promueve los elementos de tipo más amplio, que pueda contener todos los datos sin pérdida de información. La jerarquía típica de promoción de tipos es así. Uno la pone y es eh, de integer a float, de float a complex y de complex a str, mostrando que entonces la más general es la estructura str y la menos general es la tipo int. Eh, bueno, aquí ya para el ejemplo de coerción de tipos, entonces empezamos con importar a NumPy como NP y aquí vamos a cambiar a línea de código en este cuaderno Jupyter y miren que importamos NumPy. Luego creas un arreglo mixto que tenga enteros y decimales. Y le dices imprima ese arreglo mixto, muéstrame la salida y deme el dtype. Entonces, miren que me dice que el arreglo es mixto, tiene enteros. Ah, bueno, en realidad tiene enteros, el 1, el 2.5 un tipo float y el 3 tiene dos enteros y un tipo float. Pero el detail va a ser float, es decir, él va a dejar todos como float. O sea, lo va a hacer lo más general posible. Ese es un ejemplo de ello. Eh, y si hay también un booleano, entonces mire que usted le dice coma booleano, un true, true. Entonces, al hacer conversión de tipo, él los va a convertir a, sigue siendo float, dado que los booleanos los puede considerar como números eh, enteros. El true, él lo puede asociar a un 1. Y ya si tiene otro tipo cadena, una M, mire que va a hacer la conversión a todos tipo cadena. Entonces el detail va a ser U32 y el detail va a ser U32. En este ejemplo, el entero 1 se convierte automáticamente en un float para que el array pueda tener un tipo homogéneo float. Eso es lo que se busca. Muy bacano esta partecita de conocer bien a NumPy. Este cuaderno busca eso de una manera muy estructurada dentro de este curso de ciencia de datos. La coerción manual de tipos, NumPy permite especificar el tipo de datos de un NDRI en el momento de su creación usando el parámetro dtype. Esto es útil para asegurarse de que los datos sean del tipo correcto y para ahorrar memoria en caso de que se prefiera un tipo de menor precisión. Entonces, bueno, pues aquí el ejemplo de especificación manual de tipo INT32, entonces aquí le podemos, en esta línea, ver que podemos crear un NDRI con un tipo especial
de datos. Y convertimos este a una cadena de, perdón, a una línea de código. Y miren que en esta primera línea es array de enteros. ¿Cómo lo hacemos? Pues np.array a la lista de enteros y le decimos de type que sea np.int32 y que nos imprima de ese array el dtype, el atributo dtype, y nos muestra que es int32. Y también lo podemos cambiar a 64. Entonces, y recuerden que entonces eso es el peso en bytes de cada una de las entradas. Bueno, entonces así, aquí lo vamos a pasar por 32. Entonces nos acepta 32 y 64. Y en ciencia de datos es común usar float32 o float64 para trabajar con datos numéricos continuos. Para cambiar el tipo de un array ya existente, se puede usar el método astype, que permite convertir el array a otro tipo. Ese también lo he utilizado yo, ese método astype. Aquí vamos a ver cómo en el ejemplo dado por ChatGPT lo podemos implementar. Entonces aquí ya corremos, quitamos este delimitador y aquí array de flotantes. Bueno, pues array de flotantes, ¿cómo lo hacemos? Le aplicamos astype a np.float64. Es decir que, bueno, array de flotantes, vamos a crear un array de flotantes con el operador de asignación, cogemos el array de enteros y le aplicamos el método astype y especificándole el tipo de datos que queremos, que sea np.float64. Y así nos muestra que el nuevo array de flotantes con el atributo de type nos debe de arrojar que ya es de tipo float64. Es así, astype es para conversión de tipos. Y la conversión de tipos de operadores. Bueno, la conversión de tipos en operadores. Entonces ya él nos dice que en algunas operaciones entre NDRIs de diferentes tipos de datos, NumPy aplicará coerción para evitar errores y mantener la homogeneidad del resultado. Y aquí nos muestra el ejemplo. Entonces, acá, cortamos acá, convertimos y quitamos el delimitador de triple tilde inclinada a la izquierda. Y mire que vamos a construir un array de enteros, array int, con np.array aplicada a esta lista de Python de enteros con dtype int32. ¿Y cómo lo convertimos a float? Pues, bueno, y creamos un array de float con np.array y aquí creamos entradas utilizando el punto decimal y aquí con el dtype np.float64. Y el resultado, al sumar un array de enteros y un array de float, es que él nos va a dar que el resultado queda en float. Es decir, va a ser coerción de tipo. Es decir, que cuando suma enteros con float, va a quedar con float para que el resultado quede homogéneo. Homogéneo a pesar de que en algún caso pueda que quede entero, por ejemplo. Y aquí array int se convierte a float64 automáticamente durante la operación de suma para coincidir con el array float, produciendo un resultado float64. Es decir, que para poderlo sumar tiene que quedar con dtype igual, entonces él de entrada al decirle que sume con dos de distinto tipo, los va a dejar en un mismo tipo homogéneo, en un mismo tipo para homogenizar. Coerción y memoria. Bueno, pues es importante considerar el impacto de la coerción de tipos en el consumo de energía, de memoria, especialmente con grandes conjuntos de datos. Los tipos float64 e int64 ocupan más espacio que float32 e int32, por lo que la elección del tipo de datos adecuado para optimizar, la memoria, eh, es por eso que se hace la elección, pues, del tipo de datos. Aquí nos muestra, bueno, y cómo lo vamos a ejemplificar. Aquí por lo que la elección del tipo de datos, el tipo de datos es adecuado para optimizar la memoria. Aquí ponemos, el tipo de datos es adecuado para optimizar la memoria. Entonces aquí quitamos otra vez el delimitador y convertimos a línea de código.
Entonces aquí nos muestra que array grande con np.ones de 1000 por 1000 con the type de float 32. Entonces mostramos ese array grande de tipo float. Entonces aquí nos muestra los bytes que consume. Y ahora el array grande 64. Entonces aquí nos muestra que con n bytes nos va a decir cuánto consume. Y mire que consume mucho más, consume el doble. Entonces, efectivamente, los datos tipo float 64 consumen más memoria que los datos float 32. En resumen, la coerción de tipos en los ND-array de NumPy permite manejar eficientemente tipos de datos en cálculos y estructuras de datos homogéneas. Conocer cómo realiza la coerción en NumPy ayuda a gestionar la precisión, la memoria y el rendimiento eh, para factores esenciales en la ciencia de datos y el Machine Learning. Bueno, entonces hasta aquí la coerción en ND-array. Seguiremos con el mapa conceptual de lo que llevamos hasta ahora y con el diseño ya de la clase propiamente de la estructura de datos ND-array. Muchas gracias.